Buenas noches, bienvenidos a Fondo, el programa en el que cada semana analizamos la actualidad, algunos asuntos de la actualidad en la comarca de la Axarquía en 101 Televisión. Este viernes vamos a abordar dos cuestiones que están encima de la mesa día sí y día también. Por un lado, la sequía, los recursos hídricos, la situación en la que estamos en la comarca de la Axarquía. Se va a cumplir el próximo lunes un mes del inicio del nuevo año hidrológico y la situación solo ha hecho empeorar. El embalse de la Viñuela está un poquito peor de lo que estaba hace un mes porque el agua ya fundamentalmente está viniendo de otros recursos, se ha cortado el agua a los agricultores y por lo tanto el suministro de la presa ya es prácticamente muy limitado. Vamos a hacer hoy un mapa de cómo estamos a día de hoy, un mes después de que se iniciara este año hidrológico y sin que haya caído prácticamente una gota en la comarca oriental malagueña. Pero también vamos a hablar de otro asunto que está últimamente en boca de todos y es cómo están gastando nuestros alcaldes el dinero que les llega de la Diputación Provincial. Precisamente hablando de la sequía, hablando de ese trabajo que está haciendo la Diputación para detectar las fugas de agua en los pueblos, el presidente de la Diputación le dio un tirón de oreja a los alcaldes, pidiéndole que gestionaran mejor los recursos que reciben, que no se lo gastaran en jamones y que dedicaran más dinero a obras fundamentales como estas. Hoy, en la segunda parte de nuestro programa, vamos a hablar con dos diputados provinciales sobre cómo se gasta el dinero de la Diputación y cómo se reparte el dinero de la Diputación. Todo esto en los próximos minutos en A Fondo. Sanaxa, su almacén de fontanería, riego, baños y piscinas en la Axarquía, patrocina este programa. Y vamos ya con la primera parte de nuestro programa, con la entrevista con la que normalmente iniciamos cada viernes A Fondo. Hoy nos acompaña aquí en 101 Televisión el vicepresidente de la empresa pública de aguas de la Axarquía, Azaragua, Gregorio Campos. Se ha convertido en uno de los políticos que más tiene que comparecer en los últimos meses en nuestra comarca, porque día sí, día también tiene que dar explicaciones sobre cómo se está gestionando el agua, qué recursos tenemos, qué obras se están haciendo, en definitiva, cómo se está gestionando una situación muy complicada en el día a día de la comarca de la Axarquía. Gregorio Campos, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, le ha tocado bailar con la más fea. Sí, bueno, por desgracia tenemos una situación bastante complicada en la comarca de la Axarquía y en el sistema de regulación superficial Viñuela-Axarquía, que están padeciendo principalmente nuestros vecinos y vecinas, los agricultores y los ciudadanos y ciudadanas de toda la comarca de la Axarquía. Y como bien decías, pues es una cosa cíclica y nos ha tocado vivirla ahora, y las administraciones públicas, entre las que está la empresa pública Azaragua, dependiente de la mancomunidad de municipios de la Costa del Sol Axarquía, pues le ha tocado este papel y tenemos que gestionarla lo mejor posible con los recursos que tenemos. Gregorio, la información que vamos a abordar hoy la estamos recogiendo casi a diario en nuestros informativos, en nuestros programas, pero en esta entrevista me gustaría que de alguna manera hiciéramos ese mapa de la situación en la que estamos, de los recursos que tenemos, de dónde se puede sacar algo más o cómo vamos a subsistir los próximos meses. Si le parece, empezamos haciendo ese mapa de los recursos que tenemos a día de hoy en la comarca de la Axarquía. El pantano por debajo del 10%, las primeras infraestructuras de agua regeneradas ya en funcionamiento, otras todavía pendientes y otras en ejecución. Un envío de agua desde Málaga para el abastecimiento de la población y pendientes todavía de esas captaciones en el río Chillar que están hechas pero que todavía no están aportando agua a la comarca. Esos son los 4 recursos principales, además de esos pozos que se suelen utilizar en la agricultura y que por el momento en muchos casos todavía están aguantando. Con ese escenario, ¿qué tenemos? Sí, pues ha hecho un diagnóstico en muy poco tiempo muy preciso de la situación en la comarca de la Axarquía, efectivamente, en 2 vertientes principales. Por un lado, el sector agrícola, que tanto nos preocupa en nuestra comarca, una comarca eminentemente agrícola, con un sector agrícola potente, como principalmente la primera fuente de creación de empleo y de riqueza en nuestra comarca, que se ha visto seriamente tocada, como bien decía,
El próximo lunes hará un mes desde que el sistema de regulación Viñuela cortó el agua a nuestros regantes y, por tanto, en la actualidad el único recurso de que disponen esos regantes son las aguas subterráneas, de las concesiones administrativas que tenían los propios regantes de la comarca de la Sarquía y también las provenientes de las aguas regeneradas de las estaciones depuradoras de aguas residuales que gestiona la empresa pública Asaragua de la Sarquía. Está trabajándose muy bien en Vélez Málaga, la EDAR de Vélez Málaga, desde el pasado 29 de noviembre, dentro de poco, hará un año que se está tratando el agua de calidad y poniendo a disposición de los regantes. Son cerca de 3 hectómetros cúbicos los que se han puesto en este año. No ha estado al 100% de funcionamiento la planta porque las nuevas instalaciones del terciario se le entregaron de la Junta de Andalucía apenas hace unos meses, pero bueno, se está trabajando bien. El agua es de calidad y está minimizando en los regantes de la margen derecha del sur del Guaro la situación tan grave que tenían los riegos. Y por otro lado también empieza a preocuparnos ya mucho la situación para el abastecimiento humano. Como bien decías, con respecto a los regantes le queda la opción de los recursos subterráneos y la agua regenerada, y con respecto al abastecimiento de la población, el embalse con apenas 16 hectómetros cúbicos de agua envasada, de los cuales una parte de ella no va a ser útil para el consumo. Por tanto, ahora mismo no nos queda nada más que la aportación que se está haciendo desde Málaga, desde Rosaleda, del rebombeo de Rosaleda, aproximadamente 320 litros de agua por segundo, que cubren cerca del 60% del consumo que tenemos los ciudadanos en la Sarquía, y estamos expectantes para que también se incorporen pronto los recursos del río Chillar. Esta misma mañana he hablado con los técnicos de Asaragua, hemos estado visitando la obra, concretamente el sistema de cloración que va a tener estos recursos subterráneos, y creemos que en 10-12 días estarán a disposición de los usuarios. La situación, como decía, es complicada y tampoco hay mucho más que aportar, no tenemos mucho más que aportar. En 10-12 días estarán los recursos del río Chillar. Del río Chillar, efectivamente. ¿Cuánto va a suponer eso? Y si la suma de eso y lo que está viniendo de Málaga es suficiente como para abastecer totalmente a la comarca, o habrá que hacer restricciones a la población. No, nosotros desde Asaragua, y de la misma forma lo planteaba también la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Sostenible, no va a haber que hacer recorte a la población. Entre los 320 litros por segundo que aporta Málaga y que, bueno, que esperemos y confiamos, así nos lo traslada la autoridad autonómica, no se van a cortar, y con la aportación de esos 130, 140 litros por segundo que puedan aportar los recursos del Chillar, pues prácticamente completaremos la totalidad del consumo de la Sarquía. De esa forma, pues preservaremos el poquito agua envasada que tiene nuestro embalse, bueno, pues para futuros problemas o por si hubiera algún tipo de problema, pero con eso podemos asegurar el abastecimiento en este año hidrológico que acaba de empezar a la población de la Sarquía. ¿Incluyendo los meses de verano? Incluyendo los meses de verano. Los meses de verano esperemos también que el año hidrológico acaba de empezar, llevamos apenas 28-29 días desde que empezó el año hidrológico, esperemos que en el transcurso del otoño y del invierno pues tengamos precipitaciones y podamos incorporar algunos recursos al embalse. Gregorio, hay algunos expertos, algunos gestores de recursos hídricos que están recomendando que al menos se haga alguna bajada de presión durante las noches en el abastecimiento a los pueblos. ¿Asaragua entiende que eso puede ser una buena medida? ¿La estáis valorando? Nosotros desde Asaragua no lo aconsejamos. De hecho, como saben los espectadores, yo además de representante, de responsable de la empresa pública Asaragua, soy también alcalde de Innate, una pequeña localidad también de la Sarquía, y no lo aconsejamos. La subida, los cambios de presión, lo que condicionan en la mayoría de los casos son averías en las redes, que, bueno, que por un lado también en algunos puntos están deterioradas y por tanto no lo aconsejamos. Nosotros lo que venimos tiempo aconsejando a instancias de la Administración Autonómica y, por supuesto, porque es un tema de sentido común, es que la ciudadanía comprenda la situación tan grave que tenemos y lleguemos a un ahorro lo máximo posible de recursos, ¿no? Han sido varias veces los escritos y los informes que hemos mandado a los ayuntamientos de nuestra comarca, a los 14 ayuntamientos a los cuales abastecemos desde la empresa pública Asaragua, para que tengan en conocimiento la situación como está y hagan recortes en sus redes. Recortes que vayan ligados pues al uso común del agua, al baldeo de calle, al uso en jardines, al uso de riegos de jardines, de fuentes ornamentales, en definitiva, un ahorro del agua, que es lo que nos va a hacer preservar un poco más recursos que tenemos en Viñuela. Pero este corte puntual, durante horas puntuales, lo que genera es unos cambios drásticos de presión en las redes que muchas veces no pueden soportarla y pueden producir más problemas, incluso más gasto de agua si cabe. El decreto de sequía establece esa recomendación de una reducción del 20% en el consumo, que según los datos de Asaragua se está cumpliendo, y también no solo recomienda,
prohíbe el uso de agua potable para usos como los que ha apuntado. En algunos municipios se sigue baldeando con cierta alegría. Entendemos que eso es una responsabilidad. Nosotros, como digo, seguimos las recomendaciones del Gobierno andaluz, de la Junta de Andalucía, y así lo trasladamos a los ayuntamientos a los cuales le suministramos agua, y entendemos que es una responsabilidad. Estamos en una situación muy complicada, las temperaturas siguen altas, seguimos consumiendo mucha agua, pero en este tipo de acciones tenemos que concienciar, entre otras cosas, porque la imagen que desde las propias administraciones locales, de los propios ayuntamientos, traslademos a la ciudadanía, pues van a hacer que ellos también sean más conscientes con la situación tan complicada que tenemos, ¿no? Por tanto, tenemos que, como digo, seguir incitando a la ciudadanía que ahorren agua, y, por supuesto, las administraciones locales son las primeras. Se generó hace unos días una controversia, una especie de crispación entre administraciones, hablo entre la Junta de Andalucía y entre las administraciones locales, con respecto a los datos derivados del consumo de agua. Al igual que los agricultores han hecho un esfuerzo muy importante y han privado sus fincas, que al fin y al cabo es su forma de vida, de este recurso tan importante como es el agua, soy consciente que también las administraciones, los ayuntamientos y la ciudadanía están restringiendo el consumo de agua y están haciendo lo propio para que el agua, pues lo preservemos lo máximo posible, ¿no? Por tanto, no tenemos que entrar, no debemos, desde mi punto de vista, entrar en este tipo de enfrentamientos estériles entre el uso de agua para uso agrario y para uso de abastecimiento de la población. Yo creo que el sector agrario ha hecho y está haciendo un importante esfuerzo, pero la ciudadanía también lo está haciendo, y si no, las administraciones locales, para eso estamos, para recordárselo a la ciudadanía que, como digo, ahorren el agua al máximo posible. La semana pasada, fuera de la Sarquía, concretamente en Antequera, en el acto de entrega de premios del aceite que hace cada año la cooperativa de COP, el alcalde de Antequera, Manolo Barón, habría un debate importante, y es que el agua tenía que ser igual de válida, importante y cotizada para el turismo y para la agricultura. Y él lo planteaba así, para que no hubiera sectores que tuvieran más fuerza que otros a la hora de usar el agua. Se abre ahí un debate complicado, ¿no? Efectivamente, en nuestra propia comarca, los dos sectores económicos más pujantes, más importantes y más generadores de empleo y de riqueza son el sector turístico y el agrícola, y ambos dependen de sobremanera de los recursos hídricos, ¿no? Por tanto, el mismo uso hay que darle al agua para abastecimiento, para el uso agrícola, que para la agricultura. Te comentaba fuera de antena que hace unos días estuve visitando una de las instalaciones turísticas y hoteleras más importantes de nuestra comarca, el Hotel La Viñuela, como saben, a la falda del embalse de Viñuela, y la directora, gran amiga María Herrero, me decía que le preocupaba mucho la situación de escasez de recursos hídricos para la próxima temporada turística, porque entre otras cosas necesitamos del recurso hídrico para los turistas, pero también porque podamos trasladar una imagen de problemas y de escasez de recursos, y que hagan que muchos de nuestros turistas pues se piensen de venir a nuestras zonas, ¿no? Por tanto, tiene que ser un conjunto, entiendo yo, de todas las administraciones, de todas las empresas, de todos los sectores económicos de nuestra comarca, para poner en valor este recurso, para optimizarlo y que las administraciones busquen soluciones a este problema. El sector turístico está siendo muy contundente a la hora de pedir que no se use el término restricciones, cortes, porque eso puede generar un reguero de cancelaciones y de anulaciones y de un problema más a un sector que tiene una incertidumbre por delante bastante complicada, ¿eh? A un sector que lleva varios años con la dificultad añadida que producía por la pandemia, un sector, como digo, muy importante para nuestra comarca y que está levantando, que está empujando. Hablaba hace poco con los dos presidentes de las asociaciones de empresarios y comerciantes, tanto de Belén Málaga como de Torres del Mar, y me decía que el verano ha sido muy bueno, que la campaña ha sido muy buena, pero como bien decías, tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo los representantes públicos, a la hora de trasladar los mensajes, que entiende la ciudadanía que sí es verdad que estamos en situación complicada, pero que unánimemente toda la administración estamos trabajando para dotar de este recurso y para que no se afecte, como digo, esta principal actividad económica como es el turismo aquí en nuestra comarca. Gregorio, otro tema que se ha colado en medio de este debate ha sido el de las fugas de agua.
La Diputación está haciendo un trabajo importante para, en principio, tener un diagnóstico certero de cuál es la situación, y los primeros datos son escalofriantes. La mitad de los pueblos de la provincia están tirando por esas fugas 7 hectómetros cúbicos de agua al año. Es una cantidad, cuando analizamos las cifras aquí en la comarca de la Axarquía, fundamental para seguir garantizando el abastecimiento humano. Sí, es un esfuerzo que debemos de seguir haciendo en las administraciones locales. Efectivamente, hay pérdidas contabilizadas entre un 30 y un 40% en muchas de las redes de abastecimiento municipales de los pequeños municipios. Si bien también hay que decir, en disculpa de los pequeños ayuntamientos, de los pequeños municipios, principalmente de las Axarquías, que tenemos pocos medios, pero no solamente económicos, ¿no? El otro día hablaba con el presidente de la Diputación y le decía que muchas veces no se trata de recursos económicos, que es verdad que la situación económica del ayuntamiento no es mala ahora, pero sí de recursos técnicos, ¿no? Y en ese sentido la Diputación está haciendo un buen trabajo, tiene que incidir más, hay que seguir incidiendo en que el ahorro de agua es muy importante, es un bien muy escaso, muy complicado de obtener, y esa mejora en las redes de distribución a la hora de sectorizar las redes de abastecimiento, pues puede hacer que consigamos mucha más agua, ¿no? Un llamamiento también, como tú dices, a los ayuntamientos a que hagan sus deberes. Nosotros desde la empresa pública Saragua, en la medida de lo que podemos, también estamos sectorizando prácticamente toda la red en alta que abastece a los municipios. Esta misma mañana hemos visitado una pequeña avería que hay en un depósito repartidor entre Almáchar y El Borges, que estamos pronto a solucionar. Hemos detectado allí una fuga también importante. Muchas de las fugas de las que hablamos se producen por robos de la ciudadanía, la situación es complicada y ven que el agua pasa por su finca, la red es muy complicada, la orografía de nuestra comarca también es muy difícil, pero soy consciente que los ayuntamientos están haciendo también un esfuerzo importante y van a mejorar toda su red de abastecimiento para que no se pierda prácticamente ni un metro cúbico de agua. Bueno, vamos a pasar de una cuestión fundamental, el abastecimiento de la población, a otra muy importante en la comarca de la Axarquía, como es la dotación de agua para el riego agrícola. La economía de esta comarca depende en buena parte de lo que produzca nuestro campo y lo están pasando muy mal. Ahí las cifras también a veces nos confunden. Hace unos días la consejera de Agricultura y Agua del Gobierno andaluz, Carmen Crespo, decía en la Comisión de Agricultura del Parlamento que la Axarquía cuenta ya con 22,5 hectómetros cúbicos de agua más de la que tenía antes de que Juanma Moreno llegara al Gobierno, antes de la aprobación de esos 2 decretos de sequía. La escuchamos. La Viñuela está en una situación muy deficitaria, muy dificultosa, y teníamos que rápidamente poner la situación a merced en una cuenca nuestra, como es Cuenca Mediterránea, y trabajar en ello. Por tanto, llevan gran parte de los 2 decretos de emergencia, en este caso de sequía, de 141 millones de euros, y hemos trabajado y ya tienen 22,5 hectómetros cúbicos más. Es decir, ya puede contar la Axarquía con 22,5 hectómetros cúbicos. ¿De qué? 12 de abastecimiento, a través del bombeo de lo que se llama la autovía del agua. Ya se ha hecho la primera fase de la Rosaleda, y también 10,5 para regadío en aguas regeneradas, que nos ha permitido el haber hecho rápidamente también la depuración. Serán más las aguas regeneradas para la Axarquía, porque el terciario del Algarrobo, que usted conoce muy bien, está previsto a finales de 2022 y se va a poner en marcha de inmediato. ¿Cómo? El Peñón del Cuervo, en este caso Rincón de la Victoria, donde vamos a generar más aguas regeneradas aún, y por tanto importantísimo. En esta zona es fundamental el agua desalada y por tanto no ha llegado como un jarro de agua fría que no hayan contemplado la desalación en la Axarquía en los presupuestos generales del Estado, porque la Viñuela, aparte del agua regenerada y las conducciones de agua para abastecimiento, necesita desalación. Gregorio, 22,5 hectómetros cúbicos, decía la consejera en esa intervención en el Parlamento. Las cifras que daba la consejera no coinciden con las que tenéis en Azaragua. Bueno, ojalá pudiéramos poner a disposición de los regantes de la Axarquía y de los ciudadanos de la Axarquía esos 22,5 hectómetros cúbicos. La realidad, por desgracia, no es esa, es verdad, y hay que poner en valor. Nunca me gusta entrar ni politizar las políticas de agua, porque entiendo que es una discusión estéril. Como digo, los ciudadanos lo que necesitan, y los regantes, nuestros regantes, lo que necesitan de nosotros, de las administraciones públicas, es que le pongamos en su finca, en los pies de su finca, los recursos hídricos para poder regar su finca, y también necesitan los ciudadanos y ciudadanas de la comarca que cuando abran el grifo tengan un agua de calidad.
pero los datos tienen que tener un rigor, ¿no? No es el caso, ¿no? En la actualidad, como digo, la única fuente de aguas regeneradas que abastece a los regantes de nuestra comarca es la DAR de Belén Málaga, que, como digo, se están aportando aproximadamente entre 12 y 14.000 metros cúbicos de agua al día, que desde que se empezó a utilizar, una vez que los regantes tuvieron la concesión administrativa para el uso de este tipo de recursos, allá por el 29 de noviembre de 2022, hasta la actualidad son aproximadamente 3 hectómetros cúbicos, 2,7, 2,8 hectómetros cúbicos los que se han puesto a disposición de los regantes. Y sí, es verdad que se han aprobado recientemente, en el último decreto de sequía, obras para canalizar las aguas provenientes de la EDAR de Rincón de la Victoria, que aportaría algo más de 2 hectómetros más al sistema, si fuera todo bien. Las obras de las depuradoras de Torrós, en las cuales la Junta de Andalucía está trabajando, prácticamente están terminadas. En la actualidad lo que necesitan los regantes es esa concesión administrativa, que cada vez que tenemos posibilidad de dar agua le pedimos al Gobierno andaluz que agilice el expediente administrativo. La última conversación que tuvimos con la señora Crespo, con la consejera, nos dijo que el tema administrativo en la Consejería de Agricultura estaba prácticamente terminado y que ahora lo que faltaba era el tema sanitario y que en breves días tendríamos esa concesión. Pero en la actualidad ni tenemos a disposición el agua regenerada del Algarrobo, ni tenemos la de Torrós, ni tenemos la de Rincón de la Victoria, ni tenemos la del Peñón del Cuervo, que las tendremos. Seguramente las tendremos en breve, pero que ahora mismo no las tenemos. Por tanto, por ir precisando, las de Torrós están pendientes de concesión administrativa y del informe sanitario. Efectivamente. Puede ser una cuestión de semanas. O de meses. O de meses. La de Algarrobo, decía la consejera, que a final de año... Estarán listas las obras y posteriormente la concesión administrativa para los regantes de Algarrobo y la de Rincón de la Victoria, que falta la obra de la depuradora de Rincón de la Victoria. En la depuradora está hecha, pero sí, queda la conducción, que el propio delegado decía que podía tardar entre 8 y 9 meses. O un año, efectivamente. Y la del Peñón del Cuervo... Que no se ha empezado ni a redactar el proyecto. Por tanto, bueno, los datos, como digo, deben ser más rigurosos. En la actualidad, con el único recurso de agua regenerada de calidad que disponen los regantes, es con la agua proveniente de la EDAR de Belén Málaga. Como digo, aproximadamente 14.000 metros cúbicos diarios que se están llegando con normalidad, ¿no? Y con respecto al abastecimiento, la famosa autovía del agua, bueno, se llevó a cabo una ampliación en el rebombeo de Rosaleda. Hasta ahora, hasta el 6 de agosto de este año 2022, estábamos recibiendo aproximadamente 220 o 230 litros de agua por segundo desde Málaga, y con esta ampliación que se ha hecho en el rebombeo de Rosaleda se amplía a 320 litros, ¿no? Bueno, al fin y al cabo es un aporte muy necesario, pero no es la autovía del agua, no es como poco no es agua suficiente para que en la Sarquía tengamos esa seguridad, esa tranquilidad que se plantea del Gobierno andaluz. Gregorio, Asaragua está haciendo las gestiones de las depuradoras, además con la incorporación de esos terciarios para poder reutilizar esas aguas. Este proceso ha generado una polémica entre la empresa, la Mancomunidad y el Ayuntamiento de Torrós, que hace unos meses anunció su alcalde, Óscar Medina, que va a pedir la gestión directa de las depuradoras del municipio por parte del Ayuntamiento. Y lo explicaba así hace unos días en nuestro programa. Y esta nueva Mancomunidad, gobernada por el Partido Socialista Izquierda Unida, ahora hay una coalición de todos los grupos políticos, ellos la controlan, pues creo que son 3 o 4 gerentes sin titulación, políticos, cargos políticos. Yo creo que una cosa tan importante como es el agua la tiene que gestionar su partido es partícipe de ese gobierno. Sí, yo formo parte del gobierno de la Mancomunidad, pero primero está mi pueblo. ¿Qué opina? Bueno, opino que el señor Medina, el alcalde de Torrós, sabrá bien lo que dice, como bien ha dicho al final de la entrevista. Él y su partido son partícipes del gobierno de la Mancomunidad, de hecho están representados en el Consejo de Administración de la empresa pública Asaragua y también de la Junta de Mancomunidad, por tanto tienen toda la información y todos los datos que les condicionan la forma de trabajo de la empresa. Y bueno, decirle que de la empresa pública Asaragua se está trabajando muy bien. Bueno, igual no por los gerentes que dice que tienen connotación política, pero sí por el personal técnico que tiene la empresa. La empresa está trabajando perfectamente, está dotando a los regantes, como digo, de un recurso muy necesario, con una seguridad que le está dando a los regantes que no tenía hasta ahora y que se lleva a cabo por el plantel técnico que tiene la empresa, ¿no? Por tanto, yo creo que no es conveniente, como decía anteriormente, entrar en este tipo de debates estériles. El Ayuntamiento de Torrós gestiona el agua a través de una empresa privada, porque entiendo que es la mejor opción que ellos ven, entienden que no tienen capacidad para llevarla a cabo, que ellos ven que es la forma más conveniente. Nosotros de la empresa pública creo que hacemos un buen trabajo
y bueno, los datos están ahí, ¿no? Bueno, pues no nos va a dar tiempo para más. El tema de la desalación es una cuestión de la que se está hablando también mucho, pero es un asunto a medio largo plazo que no va a solucionar el problema que tiene en estos momentos la comarca de la Axarquía, así que lo vamos a dejar ahí aparcado. En otro momento hablaremos de desaladoras y de proyectos de desalación. Gregorio Campos, queríamos conocer hoy con más detalles cómo está la situación en la comarca de la Axarquía con los recursos hídricos y con una situación cada vez más agónica en lo que al abastecimiento de la población se refiere. Muchísimas gracias. Bueno, aquí estamos para lo que necesitéis. La situación es compleja, pero vamos a trasladar un mensaje de ánimo a la población. El abastecimiento está asegurado y desde las administraciones vamos a trabajar intensamente para que nuestros regantes dispongan de este recurso y también la ciudadanía, cuando abra su grifo, tenga un recurso tan importante como el agua. Y a todos ustedes no se vayan, porque enseguida vamos a hablar de cómo están gestionando los ayuntamientos de la comarca de la Axarquía el dinero que les llega fundamentalmente de la Diputación de Málaga. En unos minutos sigue A Fondo aquí en 101 Televisión. Sanaxa, su almacén de fontanería, riego, baños y piscinas en la Axarquía, patrocina este programa. Sanaxa, su almacén de fontanería, riego, baños y piscinas en la Axarquía, patrocina este programa. Seguimos en A Fondo. Antes hablábamos de agua y ahora vamos a empezar también hablando de agua, porque precisamente la rueda de prensa que dio el presidente de la Diputación, Francisco Salado, para hablar de ese trabajo que están haciendo para detectar las fugas de agua en las redes de distribución de los pueblos de la provincia, ha dado pie a una polémica entre la institución provincial, la Diputación, y los ayuntamientos o algunos alcaldes de la provincia por las declaraciones que en aquel momento hizo Francisco Salado, en las que pedía a los alcaldes que eligieran mejor los proyectos en los que gastan el dinero y, por ejemplo, pues prestaran atención a cuestiones básicas en estos momentos como las obras para resolver esos problemas de fugas de aguas. Esa polémica, en la que se ha hablado de jamones y de otras cosas, ha dado pie al asunto que vamos a abordar hoy en A Fondo, en nuestra mesa de debate. Vamos a analizar si los ayuntamientos, en nuestro caso los ayuntamientos de la Axarquía, gastan bien o no los fondos que reciben de la Diputación Provincial de Málaga, unos fondos fundamentales para los municipios más pequeños. Nos acompañan en la mesa Lourdes Piña, es diputada provincial del Partido Popular. Lourdes, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Y José María Jiménez, que es diputado provincial del Partido Socialista. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, encantado de estar aquí con todos ustedes. Bueno, los dos son representantes de la comarca de la Axarquía en la Diputación Provincial, Lourdes en el Gobierno del Partido Popular, José María en la oposición. Ambos conocen además perfectamente la gestión que se hace de los fondos en los municipios de la comarca de la Axarquía y en otros municipios malagueños, porque llevan bastante tiempo también desempeñando labores en la administración local. Así que vamos a empezar con una primera valoración de cada uno de ellos de cómo ven, cómo entienden que se están gestionando esos fondos. Lourdes, el Gobierno tiene una percepción bastante amplia de cómo gestionan los ayuntamientos el dinero que reciben de la Diputación. Bueno, tenemos que, por un lado, hacer el matiz de que hay unos fondos que tienen unos proyectos o unos objetivos que son finalistas, que son para determinadas cosas que se tienen que realizar, y hay otros fondos que son incondicionados, que son los fondos que los propios ayuntamientos deciden, una vez que se le llega el dinero al ayuntamiento, deciden para qué destinar ese dinero, para las necesidades que tenga cada ayuntamiento, ¿no? Entonces, tenemos que hablar de que en concreto de esos fondos son precisamente más de 220 millones de euros lo que desde el 2019 lleva destinado a todos los municipios, ¿no? Y evidentemente ahí cada municipio prioriza cuáles son sus necesidades con esos fondos incondicionados. La verdad es que es una inyección y un motor básico, porque la Diputación, tú te das cuenta cuando realmente estás dentro de la Diputación, como hay muchísimos municipios que son muy pequeñitos, que sin esa inyección
pues les costaría mucho tirar para adelante, ¿no? O mejorar y evolucionar, ¿no? Entonces, ahí está digamos, el marcar la prioridad por parte de cada alcalde o alcaldesa de cada ayuntamiento. Pero ¿están marcando bien esas prioridades? Mira, nosotros entendemos que sí, porque en general se supone que tú pides en función a tus necesidades. Al final, esto también va a repercutir en el pueblo cuando el pueblo tenga que valorar si se ha destinado bien los fondos o no. Si tú has destinado los fondos que has obtenido bien para satisfacer las necesidades, ¿no? Y cubrir las necesidades de tus vecinos. Porque al final ellos nos piden para satisfacer las necesidades, las demandas que tienen. Entonces entendemos que sí, ¿no? ¿Qué pasa? Que a raíz de lo que has dicho, tras un diagnóstico, un trabajo que se realiza por parte de la Diputación, se detecta una serie de ayuntamientos, de municipios donde se está produciendo esa fuga. Entonces, lo que el presidente solicita es que, ya que se destina muchísimo dinero en fondos incondicionados, es decir, en fondos que tú puedes destinar para cualquier necesidad, que aquellos municipios que tengan, por ejemplo, ese problema de fuga de agua, más la situación que nos encontramos hoy por hoy, que por favor parte de esos fondos los destine a arreglar eso, ¿no? Una necesidad básica que tenemos hoy por hoy con la situación que tenemos en nuestro pantano, ¿no? José María, ¿tú cómo ves la situación? Bueno, pues yo antes de pasar a analizar la particularidad del tema de las fugas de agua que has comentado al final, me gustaría poner en situación un poco lo que es el marco global de la concepción que tiene actualmente el equipo de gobierno del Partido Popular de la Diputación con respecto a los ayuntamientos. Yo creo que Francis Salado tiene un poco una actitud paternalista, ¿no? Como que la Diputación es un ente supramunicipal que está por encima de los ayuntamientos y que tiene que controlar y vigilar en qué gastan esos fondos y tirarle un poco de la oreja si no lo hacen bien. Cuando en realidad, para el Partido Socialista, la Diputación es un ente intermunicipal que debe estar a la misma altura que los ayuntamientos. El propio Francis Salado no debe olvidar que él es uno más de esos alcaldes a los que regaña. Y debemos de estar en constante diálogo, debemos de estar constantemente viendo las necesidades de los municipios, a ver de qué forma se les puede atender mejor. Yo entiendo que nadie mejor que los alcaldes son los que conocen de primera mano las necesidades de cada uno de los vecinos de cada municipio de nuestra comarca o de la provincia de Málaga. La comarca de la Axarquía es muy amplia y muy variada y ya si nos vamos a la provincia de Málaga, pues no te digo, ¿no? Y cada pueblo tiene sus particularidades, tiene sus necesidades. Por eso yo creo que tenemos que ir a que los fondos que vienen de Diputación de Málaga, que no son de la Diputación, son de los ayuntamientos. En realidad la Diputación lo que hace es un mero gestor, ¿no? Esos fondos que pertenecen a los alcaldes, que pertenecen a los ayuntamientos, deben de ser estos alcaldes y estos ayuntamientos, alcaldes y alcaldesas, los que decidan en qué se destinan, qué es lo que necesita su pueblo. Hemos hecho referencia, Lourdes hablaba de los fondos que están llegando, de estas cantidades de dinero que vienen por el PAN, el Plan de Asistencia Económica Municipal, y estos fondos en principio se habló que eran fondos incondicionados, pero luego se condicionó a la realización de obra pública. Entonces eso, sobre todo en los municipios pequeños, pues pone a los alcaldes en una situación complicada, porque a lo mejor hay municipios que en ese momento no necesitan realizar una obra y sin embargo necesitan mantener en condiciones, mejorar, hacer unas obras de poner unos bancos, poner unas papeleras en algo que ya hicieron, no sé, otras tareas que no pueden incluir dentro de esos fondos porque van destinados exclusivamente a obra pública. Entonces, también tenemos que tener en cuenta que si tú le das unos fondos para que realicen una obra, esa obra luego se va a quedar en ese ayuntamiento, en ese municipio y tiene que destinar y buscar fondos propios para mantenerla en condiciones, para tenerla. Entonces, yo creo que debemos de tender a que en la medida de lo posible, cuando el Partido Socialista gobernaba Diputación, el 90% de los fondos que recibían los ayuntamientos eran incondicionados. Actualmente estamos en el 60%. Se ha producido una reducción importante del 30% en los fondos incondicionados, por lo tanto se está produciendo una reducción en la independencia municipal, en la independencia a la hora de los ayuntamientos de tomar sus propias decisiones sobre cómo gestionan sus fondos. En cuanto a si lo están haciendo bien o no, que comentaba, no tengo la menor duda de que los 103 alcaldes y alcaldesas de los municipios de la provincia de Málaga tienen la mejor de las voluntades del mundo, gobierno el partido que gobierne, y siempre hacen lo que estiman mejor para su municipio, ¿no? Y lo que en esos momentos, igual nosotros desde fuera vemos que algo nos parece una tontería y es lo que esos vecinos, ese municipio en ese momento necesitan o demandan. Pero no tengo ninguna duda de que todos lo están haciendo bien. Entonces, con respecto a las declaraciones que hacía del presidente, yo considero cuando menos fueron desafortunadas. Se pasó un poquito de frenada porque
hacer un poco como una generalidad de que los alcaldes están gastando el dinero en jamones, pues no me parece correcto, porque eso es una excepción, es una anécdota en una situación muy concreta, saliendo de una pandemia, municipios muy pequeñitos que consideran en un momento dado que con los fondos de la feria, no con los fondos incondicionados, que no se habían llevado a cabo, pues hacerle un regalo a esa familia en ese momento determinado, con un presupuesto que cuesta menos que una banda de música para tocar la diana floreada en una feria, ¿no? Entonces, que eso, yo qué sé, en redes sociales o gente quieran intentar desprestigiar la política o decir que los alcaldes están tirando el dinero, vale, pero que lo diga un presidente de Diputación, pues yo creo que no estuvo acertado, dentro del respeto que le tengo al presidente de la institución, y ya digo, desde el mayor de los respetos considero que ahí se pasó un poquito de frenada. Y ya digo, si quiere, sigo con lo de la fuga, y si no... No, vamos a ir avanzando, en el debate. Lourdes, ¿estuvo o no estuvo acertado el presidente en esa expresión de los jamones, que puede ser una anécdota y que se puede hacer extensiva quizás al excesivo gasto en fiestas, en otras cuestiones, ¿no? Es que aquí parece que a veces no se puede contar la verdad. Parece que a veces contar la verdad está mal visto. Pues no. Él simplemente puso un ejemplo de un caso en el que se había destinado dinero a algo que entendíamos que no era necesario, pero que esa persona, ese responsable del ayuntamiento, esa persona que decidió destinarlo, sí lo consideró necesario y puso ese ejemplo. Y contar las verdades, pues yo creo que no está mal. No es que sea una persona paternalista, no es que sea una persona gruñona o que vaya regañando, es que los fondos públicos hay que controlarlos. Claro que sí. Lo que no se puede es hacer un descontrol del dinero que da una administración, da igual la que sea, ya sea el ayuntamiento, ya sea la Diputación de Málaga, ya sea la Junta. Los fondos públicos, que hay que recordar, lo pagamos todos, tienen que estar controlados. Por supuesto que tienen que estar controlados. Y aquí lo que el presidente de la Diputación, Francis Salado, simplemente hizo una reflexión de que, por favor, destinemos a las necesidades reales, porque tenemos una situación muy complicada y se nos viene más complicada. Yo creo que eso es ser acertado y puso un ejemplo, nada más. Yo no creo que en ningún momento eso, contar las verdades, sea... Es más, él, por respeto a esos municipios que en concreto tienen esa fuga de agua, no ha querido dar los nombres de esos municipios. Ya está, se les hace llegar para que sean conscientes los que tengan esa fuga, que existe esa fuga y que por favor la traten de arreglar lo antes posible, pero él no hace público aquellos municipios que han realizado esa fuga. Ni tampoco hace público el municipio que se destinó a los jamones, pero sí pone un ejemplo, porque es una realidad. Bueno, eso lo sabemos porque salimos todos los medios de comunicación con ellos en su momento. Vale, pero no salió de su boca. Ahora que se sepa, bueno, pues si se sabe, pues ya está, pero que no deja de ser algo que de verdad, y que él lo puso como ejemplo, porque él también precisamente es alcalde y sabe perfectamente cómo tiene que gestionar los problemas que hay, las necesidades que hay, y él en ese momento, fíjate, yo creo que incluso habló más como alcalde que como presidente de la Diputación, porque él en su día a día, en su propia piel, vive las necesidades de un municipio como en este caso, que tampoco es pequeño, que es Rincón de la Victoria. José María, apuntabas antes ya en la primera intervención, más que a cómo se gasta, que entendéis los dos, que más o menos todos los ayuntamientos lo hacen bien, a cómo se reparte el dinero. Has entrado ya en esa otra forma, es decir, no cómo lo gastan los ayuntamientos, sino cómo lo reparte la Diputación. Porque según cómo se reparta, ya te supedita a cómo te lo gastas. Eso te enmarca en lo que puedes hacer con los fondos. Yo, si me permite, simplemente por responder un poco muy brevemente a lo que Lourdes ha dicho y cerrar un poco ya la polémica de las declaraciones, sí me gustaría decir, hombre, que no puso un ejemplo. Si hubiese puesto de que un ejemplo de un municipio, pero sobre todo las declaraciones del diputado Cristóbal Ortega en la intervención en el Pleno, además con un tono muy exaltado y con enfadado, ¿no? Allí gritando y como regañando ahí, dio a entender como que eso era una generalidad, que los alcaldes estaban gastándose el dinero en jamones y luego tenían las averías y las fugas de agua por las calles. Fue un poco... entonces ahí Cristóbal estuvo súper desacertado, y yo creo que el presidente, pues bueno,
no lo corrigió en ningún momento ni nada, sino que lo ratificó y por lo tanto tampoco veo acertado lo del presidente. Pero yo creo que ese tipo de comportamientos debemos de erradicarlo. Nosotros estamos expuestos a que nos hagan eso en una fake news o en una tertulia de bar, o que se diga que los alcaldes están gastando el dinero en lo que sea, pero dentro de la clase política, un presidente de Diputación no puede, si de 103 municipios de la provincia de Málaga, 2 repartieron jamones a sus vecinos en la Navidad después de una pandemia porque no habían puesto luces de Navidad y porque no habían hecho la feria. Y en concreto lo digo porque me lo ha permitido el alcalde que lo diga. El municipio nuestro de la comarca de la Sarquía, que fue Salares, lo que regaló fue una paletilla valorada en 20 euros a 85 núcleos familiares que tiene, con lo cual no llegó ni a 3.000 euros. Sí, hubo otros municipios que optaron por otros formatos, por ejemplo, dar unos bonos para bares. Bonos, cada uno entendió, pero yo creo que es una circunstancia particular, saliendo de una pandemia, una situación complicada, y que tal vez la gente lo merecía, ¿no? Aunque no es algo que se esté haciendo habitualmente. Nosotros, pues en el caso de mi pueblo, en el Borges, pues tuvimos un detallito de dar un roscón de Reyes a cada familia. No es un jamón, pero bueno, pues es un detalle, eso no es un gasto, no es algo que suponga... Pero vamos, volviendo a lo del tema de lo de las fugas de agua, yo sí quería resaltar, Lourdes, que es cierto que los ayuntamientos tienen que hacer gestión de los fondos de la mejor manera posible y tienen que atender las necesidades o las deficiencias que tengan su municipio. En este tema es muy importante esa labor que ha hecho la Diputación de detectar esas fugas de agua. En concreto, en mi pueblo, en el Borges, teníamos 2 fugas de agua, no llegábamos a un desfase ni del 20%, que es un poco la media de todos los municipios, pero bueno, esas fugas no las hubiésemos encontrado nosotros en la vida, porque son fugas que no tienen salida del agua a la red, que tienen, en concreto una se estaba filtrando hacia un pozo, pues entonces claro, 4 pozos de la calle estaban secos y el de abajo del todo tenía agua, porque le estaba llegando la de la red, ¿no? Pues eso está muy bien, pero cuando ese programa lo anuncia el presidente de Diputación, Francisco Salado, en abril, anuncia que se va a llevar a cabo ese plan y eso, en el mismo anuncio, en la misma rueda de prensa, dice que una vez detectadas las fugas, la propia Diputación va a argumentar, va a articular una serie de mecanismos y de planes para que los ayuntamientos puedan dar solución a ese problema de las fugas que tengan para poder repararlo. Y eso porque no todos los ayuntamientos tienen recursos en el momento en el que se les detectan para hacer frente a esa avería. No solo no se han puesto en marcha ni se han articulado esos medios, sino que el otro día se votó en contra de una moción del Partido Socialista en la que precisamente le pedía eso, ¿no? Que articulase esos planes y esos fondos para llevar a cabo la reparación de esas fugas de agua. Bueno, vamos a ir cerrando el capítulo jamones y el capítulo fugas y vamos a seguir avanzando en cómo se gasta el dinero de la Diputación y no solo centrados en esta cuestión. Lourdes, si te dejo, si quieres apuntar algo más para cerrar esta parte y seguimos avanzando. Seguimos avanzando. Bueno, pues hablábamos de... vosotros cuestionáis cómo se reparte el dinero. Es más, muchas veces habéis cuestionado que se le está dando más dinero a los municipios mayores de 20.000 habitantes del que tendrían que recibir y... por contra, los municipios más pequeños reciben menos del que vosotros entendéis que tendrían que recibir. Sí, bueno, es que nosotros entendemos que la principal razón de ser de la Diputación Provincial de Málaga es prestar asistencia y apoyo a los municipios pequeños, medianos, porque un Málaga o un Marbella, siendo municipios de la provincia también, pero entendemos que tienen sus recursos y tienen su personal y necesitan tanto de la Diputación como puede necesitarlo un pueblo como Sedella o Canillas de Albaida o Salares, ¿no? Que lo hemos mencionado antes, porque son pueblos que la mayoría de las veces no tienen personal para redactar un proyecto, no tienen recursos, no tienen personal técnico, no tienen... Entonces, Diputación principalmente debe de centrarse en dar asistencia a ese tipo de municipios, máxime en el panorama en el que estamos hablando, que Diputación tiene un área creada específicamente para la lucha contra el despoblamiento y para evitar que las zonas rurales se queden, pues entonces más que nunca deberíamos centrarnos ahí. A nosotros nos aducen cada vez que entramos en algún debate sobre este tipo de reparto de los fondos y eso, siempre nos hacen la cuenta de la vieja, ¿no? Nos dicen, es que si Salares recibe 20.000 euros y son 200, están recibiendo X por habitante y Cártama, que son no sé cuántos mil, reciben menos. Pero en realidad no es lo mismo 20.000 euros a Salares, tú le das 20.000 euros a Salares y a lo mejor se le queda muy, muy corto para afrontar una serie de necesidades y tú le estás dando a lo mejor 200.000 euros a Marbella, que en realidad
no es que no los necesite, porque todo viene bienvenido, ¿no? Pero tiene recursos de sobra por su recaudación de IBI, por su propia idiosincrasia como municipio grande y no lo necesita tanto. Entonces, es un tema un poco de concesión sobre el funcionamiento de la institución y sobre qué debe ser la institución. Lo que te comentaba antes, sobre si es un ente supramunicipal o intermunicipal, y para nosotros debe ser un ente intermunicipal, centrarse en la concertación, que fue lo que puso en marcha el PSOE en su día cuando gobernaba, con Salvador Pendón como presidente, y estar en constante diálogo con los municipios, sobre todo con los pequeños y medianos, optimizar los recursos y desde partiendo de la base, que tanto Lourdes como yo estamos totalmente seguros de que ningún alcalde tiene ninguna mala fe a la hora de gestionar esos fondos. Todos quieren lo mejor para sus vecinos y vecinas. Lourdes, reciben poco, reciben mucho. Tú misma esta semana, como concejala también en Vélez Málaga, hablabas de los 6 millones de euros que ha recibido el Ayuntamiento de Vélez Málaga para desarrollar distintos proyectos y cuestionabas cómo se están ejecutando esos proyectos. Sí, si me permite, yo creo que el concepto de que la Diputación está para ayudar a los municipios más pequeños, eso lo tenemos todos claro, ¿no? Pero lo que realmente avala ese hecho, o más bien ese concepto, son los hechos, ¿no? Acabamos de aprobar 7 millones de euros para precisamente arreglar todo este problema que ha comentado el compañero José María, todo el tema de la despoblación. Pues uno de los problemas de la despoblación es precisamente las distancias, los caminos, lo que se tarda, ¿no? Y la problemática de los caminos. Bueno, pues van 7 millones de euros, en concreto son 56 kilómetros que se van a arreglar de caminos y vías locales. De ahí 1,2 millones de euros para arreglar zonas de la Sarquía, Canilla Albaida y Arche, Casa Bermeja. 4,3 millones va para lo que es todo el plan de asfaltado, un centenar de kilómetros y en concreto creo que son 22 carreteras las que se van a ver bueno, pues mejoradas en este sentido. Y después están los fondos incondicionados, 223 millones que se han destinado a todos los municipios de nuestra provincia en función de la población, aparte de lo que hablamos de los 7 millones de euros que acabamos de aprobar del plan viable, que va destinado a proyectos concretos, a necesidades concretas que tienen los municipios. Si nos centramos en la Sarquía, por ejemplo, lo que es el Saltillo, que hace nada acaba de ser su segundo aniversario. ¿El Saltillo no ha sido un proyecto importante para el municipio de Canilla de Aceituno? Pregunto, ¿no ha repercutido positivamente? ¿No ha sido una apuesta por un municipio pequeño que además tiene un entorno maravilloso y que se le ha dado, precisamente se le ha puesto en valor? ¿O el proyecto que llevamos de lo que es el pantano, el proyecto verde del pantano, o lo que es la senda del litoral? En Vélez Málaga han ido destinados más de 6 millones de euros en todo nuestro municipio. De eso se puede hacer un resumen de unos 20 proyectos que tienen que ver la luz, o deberíamos ver la luz, a lo largo de este 2022-2023. Y bueno, sí, nos quejamos en el sentido de que algunos proyectos han sido devueltos, como el Lope de Vega, con 1.200.000 que se le dio, más 400.000 euros que se han tenido que pagar de intereses, que le hemos pagado a todos los veleños, hay que decirlo. Y hay otros proyectos como la senda del litoral, que bueno, está... Afortunadamente parece que ya ve un poco la luz y que ha salido, parece que ha salido la licitación y que vamos a ver si vemos el resultado. Nuestra queja es el que son proyectos que ya están los dineros ingresados en el Ayuntamiento de Vélez Málaga y que no se han ejecutado. Entonces estamos esperando que por favor se agilicen para poder ver la luz, ¿no? Porque son más de 6 millones de euros. Bueno, yo con respecto a lo que comenta sobre el global de los fondos, son cifras, macrocifras obviamente, de un ente que gestiona el reparto de fondos para 103 municipios, y obviamente pues esas cifras, pues según las mires, te pueden parecer súper elevadas o te pueden parecer irrisorias, ¿no? Porque si hablamos de 7 millones de euros de fondos incondicionados para todos los municipios de la provincia, luego hablamos de que se van a gastar casi 3,5 millones de euros en arreglar la cubierta de la catedral, pues bueno, pues podemos decir un poco, ¿no? A ver, en proporción, si la Diputación está dedicada a ayudar a las necesidades de los municipios pequeños o está por otro tipo de proyectos, ¿no? Como en su día el puente que se hizo allí a la salida de Málaga, o lo que he comentado de la cubierta de la catedral. Por supuesto que hay proyectos importantes como el Saltillo y como el entorno del pantano de la Viñuela y todo eso, que son proyectos en concreto que solicita un municipio porque tiene esa particularidad, como en su día el Caminito del Rey en Álora o algo de eso, y que bueno, Diputación está ahí
como es su competencia y como es su responsabilidad, para ponerse manos a la obra y llevar eso a cabo. Pero también Diputación debería de tener en cuenta que los municipios pequeños se encuentran ahora con la problemática de que no tienen quien les redacte los proyectos para solicitar los fondos del PFEA y están desbordados. Los técnicos de Diputación no dan abasto. El otro día el propio compañero vuestro que se ha incorporado hace poco, el señor Quero, comentaba en la Comisión de Cuentas que bueno, que él se había quedado sorprendido, que no sabía lo que iba a hacer porque no tenía personal para eso. Nosotros desde el Partido Socialista llevamos demandando desde hace bastante tiempo el aumento de personal humano, de personal técnico que lleve a cabo ese tipo de proyectos y que asesore y ayude a los municipios pequeños. Ya digo que no todo es llevar a cabo un macroproyecto en un punto determinado que en momentos se necesite, sí, pero tenemos que estar en el día a día de los pueblos, en las necesidades que tienen todos los municipios pequeños. Para eso debe de estar la Diputación y entendemos que hacen falta más recursos, hacen falta más fondos y ya digo, desde luego que una cosa no quita la otra, ¿no? El que nosotros entendamos que haya que destinarlo a eso, pues no quiere decir en ningún momento que yo vea mal el proyecto del Saltillo ni el del entorno del Pantano y la Viñuela. Con respecto a lo que comentas de Vélez Málaga, desconozco la particularidad de los proyectos en sí. Tú eres concejala en el municipio y tendrás más datos que yo, ¿no? Pero que entiendo que también lo estás diciendo, ¿no? Estábamos hablando de que los municipios grandes en proporción a los pequeños reciben bastante y tú misma estás poniendo en valor la cantidad tan importante de dinero que se ha puesto a disposición de Vélez Málaga, ¿no? Muestra de lo que estamos diciendo nosotros. Bueno, me voy a permitir que haga un inciso porque hemos preguntado también a algunos alcaldes de la Axarquía cómo gestionan ellos, cómo entienden ellos que están gestionando los ayuntamientos los recursos. Ellos son la parte protagonista también en esta historia. Vamos a ver lo que nos dicen. Evidentemente, todos los fondos que nos vengan a nuestro ayuntamiento, bienvenidos sea. Pero precisamente la Diputación de Málaga está para eso, para ayudar a los ayuntamientos, sobre todo a aquellos ayuntamientos menores de 20.000 habitantes. Esa es su razón de ser y bueno, nosotros ya, los alcaldes, que para eso estamos y para eso hemos sido elegidos por los ciudadanos y ciudadanas, gestionamos esos fondos dando las prioridades que entendemos que necesitan nuestros vecinos. Los fondos incondicionados que nos facilita la Diputación Provincial a los ayuntamientos, pues si sabemos utilizarlo desde los ayuntamientos, pues viene estupendamente, porque nadie mejor que nosotros en nuestros pueblos sabemos dónde tenemos que hacer las inversiones. Como en Canilla de Albaida, por ejemplo, pues estos años pasados pues hemos estado haciendo inversiones hidráulicas, porque ya teníamos deficiencia en agua y mira, ahora estos años de sequía pues nos han venido estupendamente. Partimos de la base que no son recursos de la Diputación, sino que son recursos de los ayuntamientos. Y por supuesto, los alcaldes nos gastamos en nuestro municipio el dinero en lo que creemos conveniente, lo que nos ha votado la gente para que decidamos en qué nos gastamos el dinero, igual que se lo gastan el resto de propio presidente de la Diputación, el resto de alcaldes, en lo que creemos que es mejor para todo el conjunto de nuestros vecinos y de nuestras vecinas. Bueno, pues hemos tratado en estos minutos, en este segundo bloque de nuestro programa, de poner un poco de claridad de cómo se gestiona el dinero que viene a los pueblos de la Axarquía desde la Diputación Provincial de Málaga, una de las partes de financiación más importantes de los pueblos más pequeños de la comarca y del interior de la provincia. Para ello han participado en este espacio Lourdes Piña, diputada del Partido Popular. Muchas gracias por venir a fondo. A vosotros siempre. Y José María Jiménez, diputado del Partido Socialista. Muchas gracias por estar. Muchas gracias a ti por invitarme, muchas gracias a Lourdes por este ratito de tertulia que hemos tenido aquí. Tenemos a pesar de las diferencias políticas, tenemos una buena relación personal y es un placer debatir con ella siempre. Y a todos ustedes, muchas gracias también por seguir un viernes más ahí, pendientes de la actualidad de la comarca de la Axarquía. Aquí en A Fondo cada semana resumimos o analizamos algunas de las cuestiones importantes de lo que da de sí el día a día en esta comarca. Gracias por seguirnos, buen fin de semana. Sanaxa, su almacén de fontanería, riego, baños y piscinas en la Axarquía, patrocina este programa.